hace algunas navidades pasadas, una familia nos regaló a nuestra familia un regalo muy interesante. Un regalo que terminó cambiando nuestras vacaciones navideñas. Nos regalaron un rompecabezas de 1000 piezas. Nos lo dieron a toda la familia, a Diego, Jaime, Yesenia y yo. Ese día, ya Navidad en la tarde, después de haber abierto los regalos y haber comido recalentado, llamo a toda la familia y les digo: chicos, ahora sí, vamos a armar este rompecabezas. Agarro la caja, le rompo los sellos, la abro y tiro todas las piezas sobre la mesa y parecía que había una explosión de piezas por todos lados. ¿Sabes cuánto son 1000 piezas de un rompecabezas? Muchas piezas, muchas. Empezamos a buscar todas las que tienen un borde, porque esas son parte del marco. Empezamos a poner por colores. Estas tienen azul, han de ser el cielo. Estas tienen verde, han de ser alguna planta o mata o algo, ¿verdad? Pero la realidad, para mí, la mayoría se miraban todas igual. Todas parecían lo mismo. Así que nos dimos la tarea a empezar a armarlo. Y ahí andamos. Y de repente Jaime le hace: aquí tengo una, mira, esta encaja aquí. No va allí. Y se frustraba Jaime. De repente Diego decía: yo tengo una, mira, esta va acá. Y le quise leer y tampoco. Pero de vez en cuando oíamos el grito: mira, esta sí encajó aquí, esta va aquí. Y poquito y muy lento, pero muy lento, empezamos a armarlo. Pero ¿qué pasa? Una hora entrada, caen las primeras víctimas. Jaime y Diego dicen: papá, mamá, ya llevamos una hora, we're out of here. Vamos a ir a jugar juegos de video. Ahí quédense ustedes. Pues Yesenia y yo, como buenos detectives, nos quedamos allí armándola mientras tomábamos nuestro cafecito y platicábamos. 2 horas después, ya un total de 3 horas, yo le digo a Yesenia: mija, ya fue bastante, ¿no? Esto hay que pararlo, déjalo allí, lo dejamos para mañana. Y ok, así quedó. Al día siguiente, en el momento adecuado durante el día, llamo a toda la familia: chicos, vénganse, vamos a trabajar una vez más en el rompecabezas. Y ya estamos, todo el mundo listo para trabajar. 15 minutos entrado, Jaime y Diego se vencen. Solo 15 minutos duraron el día segundo. Y ahí hacen que dices: boring, ya nos vamos, hagan ustedes. Pues ¿qué pasa? Yesenia y yo nos quedamos. Unas 2, casi 3 horas nos quedamos ella y yo platicando y allí trabajándolo y todo esto. Pero después de 3 horas le vuelvo a decir a Yesenia: Yesenia, ya también, ya fue bastante. Todavía no, apenas estamos llegando a la mitad de esto. Y es el día número 2, le damos mañana. Así fue. Al día tercero, en el momento adecuado durante el día, yo le llamo a la familia: familia, vamos a seguir trabajando el rompecabezas. Esta vez oigo el grito de allá del segundo piso de Jaime: no, vamos a bajar, háganlo ustedes. No bajaron, no nos ayudaron. Nos dejaron solos a Yesenia y a mí a trabajarlo. Y ahí estamos Yesenia y yo como detectivas una vez más, platicando y tomando café y empezando a armarlo. Aquí es la parte de la historia que me gustaría decirte a ti que yo soy el héroe de la historia, pero no. Porque 1 hora entrada nada más en el tercer día, yo levanto las manos y le digo: ya no más, ya me paré, ya no quiero más este rompecabezas, va bien lento, apenas vamos a la mitad y esto no se puede hacer y esto es muy difícil, ya no quiero, quiero usar mi tiempo en otras cosas, esto ya no lo quiero hacer. Y Yesenia me dice: pues vete, yo me quedo aquí, yo lo voy a terminar. Pues yo le dije: pues no me digas 2 veces, ya me voy. Y me fui a hacer mis cosas y ella se quedó. Chicos, 2 horas después ya lo tenía todo completo. Ella lo terminó solita. Y nos dimos cuenta que el problema eran los muchachos, los hombres. Jaime, Diego y yo. Si la hubiéramos dejado a ella desde el principio. No se crea. Pero sí, ella lo terminó solito. ¿Sabes? Yo veo para atrás esos 3 días que duramos armando un rompecabezas de 1000 piezas. A veces así parece leer la Biblia.
Muchas veces la Biblia, con sus 66 libros, no sabemos cómo encajan. Un montón de piezas. Génesis, Levíticos, Proverbios, Apocalipsis. ¿Cómo encajan los 66 libros? ¿Cómo encajan las cartas de Pablo mezcladas con las cartas de Pedro? ¿Y qué del libro de Hebreos? Y no se diga del libro de Cantar, es mi libro favorito. ¿Dónde encaja ese? ¿Por aquí les pasó? Ok. Tengo uno por allí. Sí, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Mucho del problema, ¿por qué no entendemos la Biblia? Es porque no sabemos cómo encajan las piezas juntos. No sabemos cómo las 66 libros que tenemos en nuestra Biblia, cómo encaja una con la otra. Porque ojo, al final del día, la Biblia solo nos cuenta una sola gran historia. Todos estos libros, todas estas cosas, elementos que tenemos en nuestra Biblia en español, están porque están contándonos una sola gran historia. Y yo creo porque nos falta entender cómo encajan las piezas, no entendemos muchas de las veces lo que estamos leyendo. Hacemos nuestros devocionales, pero no entendemos dónde encaja nuestro devocional con toda la gran historia de la Biblia. Me vas a oír usar una palabra durante esta serie: metanarrativa. Meta quiere decir grande, total. Narrativa, pues una narración, ¿verdad? La Biblia cuenta una metanarrativa, una gran historia de Génesis a Apocalipsis. Ojo, la Biblia comienza con un jardín y termina con un jardín. Es una sola historia, una gran historia, pero no sabemos cómo encaja. Por lo tanto, no podemos entenderla, y si no la podemos entender, no la podemos vivir. Así que hoy, nuestra iglesia, por las próximas un montón de semanas, vamos a estudiar la gran historia de la Biblia. Y te vamos a llevar por pieza del rompecabezas de la Biblia para enseñarte la hermosura de cómo encaja. Porque eso sí, ya cuando Yesenia terminó el rompecabezas, qué bonito se miraba. Qué bonito. Todo bien ya armado. Qué bonito, qué revelación, qué hermosura poderlo verlo ya todo terminado. Cómo encajan todas las piezas. Yo quiero entonces en el sermón de hoy lograr dos cosas contigo. Primero, quiero enseñarte la estructura de tu Biblia en español. ¿Cómo está estructurada tu Biblia? Quiero enseñarte la estructura. Y número dos, quiero que al enseñarte la estructura de tu Biblia, vas a poder apreciarla mejor, amarla más, amar la palabra de Dios, porque la vas a entender mejor. Vas a poder ver la hermosura con la cual Dios ha creado nuestra Biblia en español. Así que vamos a empezar aprendiendo la estructura de la Biblia. Pero antes de hablar de eso, quiero que veas la verdad central. Y es esta: conoce la gran historia de jardín a jardín, y sé transformado por ella y vive para transformar a otros por ella. Yo creo esto firmemente, que si tú logras entender la estructura de la Biblia, la gran metanarrativa, la gran historia, vas a poder entender la gran historia de jardín a jardín, ser transformado tú por ella y después tú transformar a otros al hablarle a otros acerca de la gran historia, la palabra de Dios. Ok, hablamos de la estructura, ¿listo? Ahí te va. Todo el mundo tiene que verme porque te voy a enseñar la estructura. Esto lo aprendí de uno de mis profesores en el seminario, el doctor Mark Yarburg. Y más o menos es así. ¿Todos listos? Ahí va, ahí va. Pay attention, here we go. Ready? Ahí va. 5, 12, 5, 5, 12, 4, 1, 21, 1. Otra vez, ahí va, ¿listo? Vean los números en la pantalla. Otra vez, watch me. Vean. Espérense. Espérense, no se me aceleren. 5, 12, 5, 5, 12, 4, 1, 21, 1. 5, 12, 5, 5, 12, 4, 1, 21, 1. 5, 12, 5, 5, 12, 4, 1, 21, 1. You can do it. Ahora te toca a ti, ¿listo? ¿Listo? Quiero verlos a todos participar. Agarra tus manos listas, todo el mundo. Allá atrás, quiero verlos. Allá atrás, quiero verlos. Todo el mundo, allá atrás. En casa también, quiero verte. ¿Listos? Vamos, empezar a aplaudir. Todo el mundo. Espérense. Todo el mundo.
A los 3 aplausos lo hacemos. ¿Listo? 5, 12, 5, 5, 12, 4, 1, 21, 1. ¡Wow! ¡Qué bien! Les digo un secreto. Ustedes lo agarraron más rápido que la reunión de las 9:30. No le vayan a decir al grupo de las 9:30. Otra vez. Veo a alguien allá atrás no participando. Todo el mundo, ¿listo? Otra vez. One more time. ¿Ready? Ahí va, a las 3. 5, 12, 5, 5, 12, 4, 1, 21, 1. 5, 12, 5, 5, 12, 4, 1, 21. Una más das. 5, 6. ¡Aleluya! Pero pastor, ¿cómo nos muestra eso la estructura de la Biblia? Qué bueno que me preguntaste. El primer número, 5, habla del Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia cubren el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios. Esos libros abarcan la primera parte de Israel, del pueblo de Dios, ¿verdad? Penta quiere decir 5, Tukak quiere decir rollo o libro. 5 libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios. Después tenemos 5, 12. Tenemos 12 libros históricos, historia teológica, pero cuentan la historia de Israel. Empieza con Jueces y termina con Esther. En Esther es el final del orden cronológico del Antiguo Testamento. Allí están los 12 libros que abarcan la historia de Israel. Segundo, tercero, siguen los 5 libros poéticos. Ahí están Salmos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares, mi libro favorito, ¿verdad? Estos 5 libros de la Biblia se les llama poéticos porque son poesía, ¿verdad? Seguimos más adelante, 5, 12, 5, 5. Llegamos a los profetas mayores. Se les dice profetas mayores no porque son más importantes, sino porque tienen mucho contenido. Ahí están los profetas mayores. Y 5, 12, 5, 5, 12. Los profetas menores. Llegamos a los profetas menores. Se les dice menores porque son libros pequeñitos. Siguen siendo muy importantes, pero son pequeñitos. Chicos, allí están viendo ustedes el orden del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, ojo, bien, watch this, ven conmigo, ¿listo? Ahí va. Quiero que agarres tus manos y vamos a recoger los libros. Pon tus manos sobre los libros de poesía hasta profetas menores. Todos esos, agárralos. Los libros poéticos, los libros profetas mayores y los profetas menores. ¿Ya los tienes allí? Agárralos, levántalos y tráelos acá y ponlos, deposítalos en los libros históricos. Allí déjalos. Todos esos libros, allí es cuando suceden. En la historia de la historia de Israel. Desde Josué hasta Esther. ¿Sí me entiende usted lo que le estoy diciendo? Cronológicamente, ya esa es la Biblia cronológica del Antiguo Testamento. Ahora vayamos a ver el Nuevo Testamento. Vámonos para el Nuevo. El primer número es 4. Los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuentan la historia del Mesías, la venida del Salvador. Cuentan cómo vivió, sus obras. Cuentan su muerte y su resurrección. Los 4 evangelios. Después sigue 4:1. El libro histórico, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, de Hechos 1 a Hechos 28, abarca aproximadamente 40 a 50 años más o menos. Ese es el libro histórico. Para mí, el libro de los Hechos es los Evangelios parte número 2. Porque allí están los apóstoles cumpliendo la misión que Jesús le dejó a sus discípulos. Y después tenemos 21. 4:1, 21. 21 cartas. Años atrás le llamábamos, todavía se les llama epístolas. Pero ¿qué quiere decir la palabra epístola? Yo no sé qué quiere decir epístola. ¿Epístolas son las esposas de los apóstoles? Yo no sé. No sé, esa palabra siempre me ha confundido. Ok, sí sé lo que significa, pero es muy rara esa palabra. Simplemente ponle cartas. Son 21 cartas que los apóstoles escribieron para enseñarle a la iglesia qué creer y cómo comportarse. 21. Y el último libro es profecía, Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan.
Él allí registra el fin de los tiempos. Ya sabemos cómo termina la historia. Jesús gana. Amén, Él gana. La profecía del Apocalipsis. Ok, una vez más, vamos a levantar libros y colocarlos en su lugar. ¿Listo? Vamos a agarrar tus brazos. Pon tus brazos sobre las 21 epístolas, cartas, y sobre Juan, Apocalipsis. Levántalas y tráelas y deposítalas todos en los libros de los Hechos. Allí. Las epístolas están dentro del libro de los Hechos. Todo lo que se escribió en las epístolas sucedió durante la era de los apóstoles. Ajá. Entonces, al entender ahora tú y yo la estructura de nuestra Biblia en español, podemos empezar a armar las historias. Podemos ver cómo trabajan una con la otra. Podemos hacer lo que los teólogos llaman el nivel más alto de teología, que es síntesis. Síntesis es la habilidad de poder armar el rompecabezas. Poder pensar y decir, mira, así es como Génesis se relaciona con Apocalipsis y todo lo de medio, cómo trabaja junto. Esa es la estructura. 5:12, 5:5:12, 4:1, 21, 1. Así que cuando tú hagas tu devocional mañana y estés leyendo, pregúntate, ¿dónde en la gran historia de Dios encaja lo que estoy leyendo? Y si te haces esa pregunta, va a destapar un montón de cosas, de hermosuras de la palabra de Dios para entenderlas. Así que ahora quiero, en el tiempo que me resta, cubrir entonces la gran historia de la Biblia. En 24 minutos voy a cubrir Génesis hasta Apocalipsis. ¿Estás listo? Ponte el cinturón y vámonos. Todo comienza con la creación. Dios el creador. ¿Sabes? La Biblia no empieza tratando de defender la existencia de Dios. La Biblia no trata de convencerte de que Dios existe. La Biblia comienza declarando la existencia de Dios. Génesis 1, versículo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Lo da por sentado la existencia de Dios. Y Génesis 1 continúa diciéndonos a ti y a mí cómo es que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días. Y cada día que Dios crea algo, Él terminaba el día de trabajo diciendo: y era bueno, y era bueno, y era bueno. 7 veces nos dice el autor del Génesis que era bueno lo que Dios había creado. Pero después en Génesis capítulo 2 es como si fuera un zoom in. La película ancha, lente amplio, Génesis 1. Génesis 2 es un zoom in para ver lo que está pasando. Y en Génesis 2 encontramos la hermosura del jardín templo y la creación del ser humano. Porque dice el texto bíblico en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que Dios creó al hombre. El texto dice: entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Dios creó a Adán y a Eva para que señorearan sobre la tierra. Y les dio el llamado de llenar y multiplicar la tierra con su gloria. Multiplicarse. Y en cada rincón que ellos llegarían y irían, llevarían ellos allí la autoridad y el gobierno de Dios. Así que en Génesis 2 continuamos la historia y nos encontramos que Dios puso a Adán y Eva para cuidar un jardín. Los puso en el templo jardín. El jardín del Edén era un templo jardín donde Dios, la humanidad y la creación experimentaban shalom juntos. ¿Sabes? El jardín de Génesis era como un templo, como el templo de Dios. ¿Por qué? Porque en el templo que vemos después, los levitas estaban llamados a cuidar del templo de Dios. Y en el templo de Dios, Dios se aparecía con el hombre y tenían comunión en ese espacio. Pues eso es exactamente lo que está pasando en el templo jardín de Génesis 2. A las 3 de la tarde Dios salía a caminar con ellos a ese jardín, en ese templo, y Adán y Eva fueron llamados a ser los primeros levitas y cuidar y
hablar del templo que Dios los había puesto. Y había perfecta shalom. La palabra shalom allí significa total integridad, paz. Paz en cada área de tu vida. Paz con Dios, paz con tu prójimo, paz con la creación. Existía perfecta shalom allí en el templo jardín. Pero como toda buena historia, llega el momento de la crisis. Y llega el problema a Adán y Eva. Llega la caída, el problema del pecado. Allí entre todas las cosas se aparece la serpiente. El texto dice en Génesis 3:1. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había creado. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? La serpiente está hablando. ¿Qué? Las serpientes no hablan, los animales no hablan. ¿Sabes? La palabra serpiente en el hebreo es la palabra nakash, que es muy similar a la palabra que también da a entender ser divino brillante. Entonces hay un debate: ¿es realmente un animal físico o deberíamos de traducirlo en ser divino brillante? Hay razón para ambas interpretaciones. Yo creo que es más el ser divino brillante. Yo no creo que Dios, una serpiente literal, está hablando. Es una metáfora, una figura. Entonces este ser divino brillante se pone a hablar con Eva y le dice: Dios no te quiere dar lo mejor a ti. Hay este árbol que Él no quiere bendecirte, que tú te lo comas de él. Acuérdate, Dios le dijo a Adán y Eva: pueden comer de todos los árboles menos de este. Obedézcanme. Coman de todo menos de este. Y Satanás tuerce las palabras de Dios y causa confusión y causa duda en el corazón de Eva. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿por qué no debían de comer de ese árbol prohibido? Por sus consecuencias, por desobedecer. ¿Cuáles eran las consecuencias? Génesis 2:17 nos dice: no coman excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. La palabra muerte significa separación. Muerte. Si comes de este árbol, vas a morir espiritualmente y vas a morir físicamente. Así que no comas. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva comieron, desobedecieron. Y nuestra historia entra en caos. Es más, el apóstol Pablo adelanta en Romanos, nos dice en Romanos 5:12: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Porque Adán y Eva desobedecieron y ellos pecaron, entró la muerte a todos. Ese es Génesis capítulo 3. Ahora, ojo, watch this. Génesis capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta llegar al 11. El autor de Génesis quiere que veamos la realidad de las consecuencias de desobedecer a Dios, que es muerte. Porque en Génesis 4, ¿qué encontramos por primera vez? Caín mató a Abel. Y Caín sufre las consecuencias de eso. Hasta ahí Dios le muestra misericordia a Caín al no matarlo. Le pone una señal en la frente y le dice: vas a ser errante para el resto de tu vida. Dame gracias y gloria porque no te maté. Pero Abel murió. Ahora, eso es Génesis 4. Date la vuelta a Génesis 5. ¿Qué encontramos en Génesis 5? La primera genealogía de toda la Biblia. Y en esa primera genealogía, ¿tú crees que existe allí esa genealogía para saber quién es quién? No. Porque al leer la genealogía de Génesis 5, la observación máxima teológica, la matiz que quiere el autor de Génesis 5 que tú veas, es de que después de cada nombre en la genealogía sigue la frase: y murió. Adán vivió y murió. Set vivió y murió. Lamec murió. Matusalén murió. Y todos los nombres que aparecen allí en Génesis 5 terminan diciendo: y murió. El autor quiere que veas las consecuencias de que si tú no obedeces al Señor, vas a morir. Arrepiéntete, porque vas a morir si no obedeces al Señor. Eso nos lleva a Génesis capítulo 6, la historia de Noé. Hay tanta perdición, el pecado ha infectado a toda la tierra, que Dios tiene que comenzar de nuevo. Y pone a Noé en una arca para empezar de nuevo. Pero ¿qué pasa? Noé falla también.
Noé falla. Y de ahí llegamos a la Torre de Babel. Y en la Torre de Babel la unidad es tan fuerte para cuestiones de orgullo que Dios termina dividiéndolos a ellos. Y las naciones existen por la causa de la Torre de Babel. Y eso ya llegamos entonces a Génesis capítulo 11. Donde después de ver el problema que es el pecado, gloria a Dios por la solución. ¿Cuál es la solución? El Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. ¿Qué quiere decir la palabra pacto? La palabra pacto simplemente quiere decir promesa. Yo prometo, si yo hago un pacto contigo, yo estoy prometiéndote a ti algo. Ahora, ojo, pon atención. Hay dos tipos de pacto en la Biblia. Dos tipos de pacto. Un tipo de pacto se le llama incondicional y el otro se le llama condicional. ¿Cómo es esto? Bueno, yo tengo dos hijos, Jaime y Diego. Jaime de 25 y Diego de 18. Yo he hecho un pacto incondicional con ellos. No hay nada que ellos puedan hacer o nada en esta vida que llegue yo a deshonrarlos o deshacerme de ellos o de no amarlos, no cuidarlos, no ver su bien. No hay nada, te vuelvo a decir, no hay nada que ellos puedan hacer. Ellos pueden ser los peores pecadores del mundo. Jamás abandonaré a mis hijos. Algunos de ustedes no conocen ese tipo de amor, así no los crearon. Así no me crearon a mí, pero cuando yo estudio el amor de Dios, yo encuentro un amor incondicional para aquellos que Él ha escogido. Jaime y Diego no pueden hacer nada para que yo deje de amarlos. Yo he hecho un pacto incondicional con ellos. Serán siempre mis hijos. Pero también a través de los años he hecho pactos condicionales con Jaime y con Diego. Por ejemplo, cuando ellos quisieron aprender a manejar. Yo les dije, ¿quieres aprender a manejar? Pues vamos a hacer un pacto condicional, ahora sí, ¿verdad? Yo te doy un carro si tú trabajas y pagas y tienes buenas calificaciones y nunca te dan una infracción. Porque si te llegan a dar una infracción, te quito las llaves. ¿Entiendes tú las leyes que te estoy dando? Y, that's not fair. Pues I don't care. Este es mi pacto contigo. ¿Quieres o no? ¿Entras en este acuerdo o no? Este es un pacto condicional. He hecho pactos condicionales con mis hijos. Y cuando ellos quebraron su parte o yo quebré la mía, porque soy pecadora, ¿verdad? Tengo que pony up. Tengo que pagar. Ellos tienen que sufrir las consecuencias, ¿verdad? Lo mismo con el pueblo de Israel. Dios hizo pactos incondicionales con Israel y Dios hizo pactos condicionales con Israel. El primer pacto que encontramos después de todo el caos del pecado es en Génesis 12 y es el pacto incondicional con Abraham. El pacto abrámico. Dios decide escoger a un hombre no porque él era bueno, no porque era inteligente, no porque era rico o pobre, no porque era de cierta raza, nada de eso. Dios simplemente quiso escoger a él y se llamaba Abraham y dijo, Dios, Abraham, a ti te quiero y voy a hacer algo nuevo contigo. Eso es lo que es el pacto incondicional que Dios ha hecho con Abraham. Y Dios le prometió tres cosas a Abraham incondicional que Dios va a hacer por él. Y aquí está en el texto, dice el texto bíblico, Génesis 12 del 1 al 3, dice el texto. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu pariente, de la patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Tres cosas Dios le prometió a Abraham allí. Le prometió, te voy a dar un pueblo, te voy a dar una tierra y te voy a bendecir a ti para que tú seas bendición a todas las naciones. Tres cosas que Dios va a hacer. Y no hay nada que Abraham pueda hacer para que Dios le quite esas tres cosas. Dios las va a cumplir. Y las está cumpliendo y las va a cumplir hasta lleguemos al final y consumación de los tiempos. El pacto abrámico, ¿verdad? Ahora, me gustaría decir que con Abraham todo salió bien, pero también Abraham falló. Abraham falló, no le tuvo fe al Señor, terminó en Egipto y en Egipto por 400 años el pueblo de Israel fue esclavizado. Y allí en esa esclavitud Israel se encontró despreciada.
hasta que Dios hizo un nuevo pacto con ellos, otro pacto. Y este se le llama el pacto de Moisés, el pacto mosaico. Pero este era condicional, tenía condiciones. Dios le dijo a Israel: Israel, si tú haces esto, yo voy a hacer esto por ti. Pero si tú no haces lo que yo te pido, yo no te voy a bendecir. Mira, ahí está en el texto, leámoslo todos juntos. El texto dice en Éxodo 19:5: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Eso era lo que Dios le prometió, condicional a Israel. Pero ¿qué pasó? Israel no cumplió su parte. Porque en el tiempo de Moisés es cuando salieron los 613 leyes de la ley mosaica. Y Dios le enseñó a Israel cómo comportarse, cómo vivir. Pero Israel no respondió. Salieron de Egipto, experimentaron la mano milagrosa del Señor, y aún así Israel no obedecía al Señor. Israel no caminó bajo la luz del Señor. Encontramos en el texto bíblico. La condición del pacto condicional era obediencia. Israel no lo hizo. Y por muchos años, durante ese tiempo de los jueces y de Josué y de los jueces y primera de Samuel, llegamos entonces ahora a un nuevo pacto que Dios hace. Y es el pacto donde Dios dice una vez más: ya hizo un pacto incondicional, hizo un pacto condicional, ahora voy a hacer un pacto incondicional otra vez. Y es el pacto con David, el pacto davídico, donde aquí encontramos por primera vez ya el susurro, el oír del Mashiach, el Mesías. Ahí viene un Mesías. El Mesías también fue prometido, pero no se entendió totalmente en Génesis capítulo 3, versículo 15, en donde la mujer de su simiente iba a venir un hombre que iba a pisar la cabeza de la serpiente y deshacer las obras de la maldad. Pero a través de los años Israel no entendía todo esto, hasta que llegamos al pacto davídico. Y Dios le dice a David: David, de ti va a venir un rey de reyes. De ti voy a hacer un reino que jamás será derrotado. Y dice el texto en 2 de Samuel 7:12: pues cuando mueras y serás enterrado con tus antepasados, levantaré uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Eso está hablando y apuntando hacia el Mesías. Versículo 7:16: tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Aquí venimos ahora al principio de la formación de lo que es el Mesías. La palabra Mesías en el hebreo, ahí está, te la puse en la pantalla, simplemente quiere decir el ungido. Ungir, eso era lo que se hacía en el Antiguo Testamento. La persona que era escogida para Dios se agarraba el cuerno lleno de aceite y se lo depositaban sobre la cabeza, sobre la persona ungida. Mesías simplemente quiere decir el escogido, el ungido. En el griego la palabra Mesías es Cristo. Por eso le decimos a Jesús el Cristo, que es el Mesías. Así que tenemos estos reyes ahora. Este rey, llegamos al rey David, y después del rey David sigue el rey Salomón, y después del rey Salomón su hijo, el primer hijo de Salomón, una semana después de que él recibe el reinado, fracasa y hay guerra civil y se divide el reino. Está el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte rápidamente cae. ¿Por qué? Porque llegamos al tiempo del exilio y los profetas. Las consecuencias del pecado, el exilio, los profetas, las consecuencias del pecado. Regrésate conmigo al Éxodo. ¿Te acuerdas el pacto condicional que Dios le hizo a Israel? Que si tú me obedeces, yo te bendeciré, pero si me desobedeces, vas a pagar las consecuencias. Pues eso se conecta con el pacto exílico y los profetas. Allí donde Israel no está obedeciendo. Es más, lee la historia de los reyes. Hay reyes bien malvados. Un rey mete hasta el templo prostitución en la casa de Dios. Hay un montón de tinieblas en los reyes. El reino del norte, te dije que rápidamente cayó, pero el reino del sur quiso mantenerse con fuerza humana por un tiempo. Pero Dios dijo:
que si me desobedeces vas a morir, vas a pagar las consecuencias. Así que 30 meses después cayó el reino del sur, Jerusalén. Jerusalén fue capturada por los babilonios y destruida. Pagaron las consecuencias. Qué triste. Es más, segunda de Samuel, hay un texto que tengo allí en pantalla, en segunda de Reyes 25, que dice: Jerusalén fue sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Allí está el reinado, año 11. Es decir, 30 meses después de que el reino se dividió, cuando cayó Jerusalén. Qué triste. Ya parece ser que la historia ha terminado. Los dos reinos, dijo Dios que nunca se iban a terminar, pero ya se acaban de terminar. Los asirios mataron el reino del norte, los babilonios mataron el reino del sur. Ya no hay pueblo de Israel. Pero se levanta un profeta allí, Isaías. Y el profeta Isaías dice en el capítulo Isaías, me ponen el texto de Isaías, por favor. Isaías 55, verso 6 dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. El trabajo de los profetas era anunciar arrepentimiento. Arrepiéntete, todavía hay tiempo. Parece ser que la historia está muy negra, parece ser que ya no hay solución, como en los días de hoy, ¿verdad que sí? Estamos viviendo días tan negros hoy en día. ¿Cómo lloramos por lo que pasó el miércoles? ¿Cómo sufrimos por lo que está pasando alrededor de nosotros? Yo no sé si tú viste ese video de esa jovencita que simplemente venía del trabajo, iba a la casa y fue asesinada en sangre fría. Lo que pasó con Charlie Kirk, lo que hemos visto, los políticos que estaban en su casa durmiendo y los asesinaron solo porque no eran parte de su partido. ¿Qué mundo estamos viviendo? Parece ser que la situación está tan negra, pero se oye la voz de los profetas allí: arrepiéntete. Y luego se oye, quizás para mí, la voz más fuerte, porque se vuelve a anunciar una vez más a través de la boca del profeta Jeremías que viene un nuevo pacto, el pacto de pactos. Jeremías escribió diciendo: pero esto es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese versículo dice que viene un día donde va a venir un reino que no es de la tierra, va a venir un reino que es acá adentro, se forma primero. Va a venir un reino de los corazones ser transformados, cambiados. Voy a solucionar tu gran problema, generación personas. Tu problema es el pecado y yo lo voy a solucionar mandándoles a ustedes al Mesías. Y eso nos lleva a la venida del Salvador. El pacto de pactos, el Mesías, el Rey Jesús ha llegado. Hemos llegado al Nuevo Testamento ahora. En el Nuevo Testamento llegamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ellos cuatro hablan de la hermosura de la vida de Jesús. Todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús hizo: caminar sobre el agua, darle de comer a los hambrientos, sanar a los enfermos, expulsar demonios. Todo lo que Jesús hizo: morir en la cruz, ser crucificado como oveja al matadero, ser puesto en una tumba, pero en el tercer día esa piedra ser quitada y Jesús resucitar. Los cuatro evangelios hablan de la gloria del Mesías. Finalmente Jesús vino a traernos un reino, como le dijo Jesús a Nicodemo: acá vengo a hacer gente que nazca de nuevo, transformar su corazón, solucionar el problema de problemas, sacar la maldad y darte un nuevo corazón. Eso es lo que hace Jesús al llegar a los cuatro evangelios. Jesús le dijo a los apóstoles y a toda la gente, cuando Jesús está armando el rompecabezas del Antiguo Testamento, Jesús le dice en Mateo 5, Jesús dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. Yo vine a solucionar el rompecabezas. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Yo puedo solucionar el rompecabezas. Yo soy la llave que destapa todo. Yo soy el Hijo de Dios. Eso es lo que vino Jesús a hacer.
Y sabes, esto nos lleva a ti y a mí. Cuando Jesús sobró y trabajó, hizo todo lo que hizo, antes de irse dejó la misión a ti y a mí. ¿Cuál es la misión que Jesús nos da? Bueno, en Lucas 24, Jesús a ser ascendido, dice el texto. En Lucas 24 Jesús escribió, bueno, lo escribió Lucas. Él dice: entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Se fue Jesús. Pero al irse Jesús, llegamos al libro de los Hechos, a la historia de la era de los apóstoles. Y ahora nos encontramos en el libro de los Hechos, donde los apóstoles están haciendo y continuando la misión de Jesús. Porque Jesús dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8, Jesús dice: la iglesia viviendo para el rey. Ahora estamos en la época, estamos en el tiempo en donde la iglesia está viviendo para el rey. Me ponen la otra, por favor. Estamos viviendo en la época de la iglesia. Vivimos tú y yo para el rey. Y en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ahora tú y yo tenemos la labor de trabajar la misión de Cristo. Eso es el libro de los Hechos. Pero después, en el tiempo de los Hechos, los apóstoles les están enseñando a los discípulos de Jesús dos cosas. Te dije, dos cosas estamos aprendiendo nosotros, los discípulos de Jesús: qué es lo que debemos de creer y cómo debemos de comportarnos. Y esas dos cosas las encuentras en las 21 cartas. En las 21 cartas encuentras tú lo que creemos y lo que debemos de hacer. Y aquí te puse un sumario de lo que debemos de creer. Esto es lo que encuentras en las cartas, en las epístolas, ¿verdad? Ciertamente hay más, pero esto es lo esencial. Esto es lo que los teólogos llaman, ojo la palabra que está ahí arriba, ortodoxia. Ortodoxia. ¿Alguna vez has ido al dentista para que te arregle tus dientes chuecos? ¿Cómo se le dice a esa persona que te pone frenos? Ortodontista. ¿Sabes que la palabra orto quiere decir derecho? Así que cuando tú vas al ortodontista, está como enderezando, está poniéndote derecho esos dientes todos chuecos que yo tengo, ¿verdad? Entonces ortodoxo quiere decir creer derecho, creencias correctas, lo que debemos de creer. ¿Qué es lo que debemos de creer y nos enseñan las epístolas? Ahí están, aquí te las pongo brevemente. Creemos en las escrituras, la palabra de Dios, que es infalible, inerrante, completa y suficiente para la salvación. Creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Creemos en Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Creemos en la humanidad, que el ser humano es pecador, depravado y necesita a Jesucristo para ser recibido. Creemos en la expiación, que la única manera de borrarnos nuestros pecados es a través de la cruz. Creemos en la salvación, que Jesús vino a salvar a todo el que se acerca a Él, porque Jesús no rechaza al que venga a Él arrepentido. Y creemos en el regreso pronto de Jesús. Jesús va a regresar un día y Él va a venir y regresar para arreglar todo. Estas son las enseñanzas ortodoxas de la iglesia. Te dije que en las epístolas aprendemos lo que creemos. También habla de cómo debemos de comportarnos, y a esto se le llama ortopraxis. Orto quiere decir derecho y praxis viene de la palabra de hacer. Esto es lo que hacemos para vivir una vida derecha. Y aquí están las enseñanzas que encontramos. En resumen, ciertamente hay muchas más, pero aquí te pongo las esenciales. ¿Cómo nos debemos de comportar como hijos de Dios? Primero, amor supremo por Jesús. Jesús va por delante. Tenemos lealtad total a Jesús. Segundo, estudiamos constantemente la palabra de Dios. Tercero, dejamos de dejar de ponerse uno mismo en primer lugar. Ponemos a nuestro prójimo antes que uno mismo. Vivimos una vida entregada a la cruz, una vida crucificada. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo soy llamado a menguar para que Cristo crezca en mí. Somos llamados a una obediencia al liderazgo de Jesús, de que si Jesús dijo que yo haga, yo lo voy a obedecer. Creemos también que somos llamados a reconocer que todo lo que tengo le pertenece a Dios. Mi billetera le pertenece a Dios. Mi casa, mi coche, mi esposa, mis hijos. Todo lo que tengo es del Señor. Así que aquí está, Señor. Úsalo como tú te plazca. Es de Él todo. Y creemos de que somos llamados a mostrar el amor de Cristo a todos.
a compartir a Jesús con todos y amar a todos por igual. Estas son algunas de las creencias que encontramos en las epístolas que sucedieron durante la época de los Hechos de los Apóstoles. Y con eso llegamos entonces, como toda historia, tiene el final, el desenlace. Porque aún en la época de los apóstoles no se llega al cumplimiento. Sabes, te tengo noticias. Este es para otro sermón más adelante. Si vienes a las próximas semanas te doy este sermón también. Te tengo noticias. La iglesia falla. Nosotros fallamos. No somos la solución. La iglesia no es la solución. ¿Sabes quién es la solución? El Rey que viene pronto. Jesús es la solución. Porque sí, ciertamente tú y yo estamos haciendo nuestra parte, pero nosotros lo vamos a hacer hasta cierto punto. Después Cristo va a venir, el Rey de Reyes, en la consumación de los tiempos. Él va a venir y Él va a arreglar todo. Perdón, la primera vez Jesús vino como humilde servidor montado en un burro. Pero cuando Jesús regrese por segunda vez para darle cierre a esta hermosa gran historia, Jesús va a venir. En la palabra griega que te he enseñado, llevo años enseñándotela. La palabra griega Jesús va a venir como Pantocrator, la palabra griega para más que vencedor. Jesús va a venir y va a vencer, porque mira lo que dice Apocalipsis 19 versículo 11. Es más, quiero que lo leas en voz alta conmigo, porque esto es hermoso. Dice el texto juntos: entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo va a arreglar todo. Y te dije que la historia comienza en un jardín y termina en un jardín. Pues en el Apocalipsis, cuando la nueva Jerusalén descienda, va a descender con un jardín. Y en ese jardín, en la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:3 dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios, la nueva Jerusalén, ahora está entre su pueblo. Así como Dios habitaba con Adán y Eva en el jardín, ahora una vez más Dios va a habitar con nosotros en la nueva Jerusalén. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y luego sigue diciendo el texto: Él les sacará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerto, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Ya no habrá cáncer, ya no va, mi papá ya no va a tener demencia, todos estos asesinatos ya no van a haber, maldad ya no va a haber. Todo esto será solucionado cuando Cristo regrese. ¿Por qué? Porque en el jardín dice que de allí va a salir, versículo 1, capítulo 22. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Verso 2. Fluía por el centro de la ciudad principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. De este nuevo jardín fluye un río de agua viva, y todo el que beba de esa agua viva nunca jamás tendrá sed, será saciado. Eso es Jesús. Génesis comienza en un jardín y termina. Es más, te lo muestro aquí comparando Génesis y Apocalipsis. En Génesis 3 dice que en el principio Dios creó. En Apocalipsis dice que yo soy el alfa y el omega. La palabra alfa y omega hablan del principio y el fin del alfabeto griego.
En Génesis encontramos que Dios creó los cielos y la tierra, pero entró el pecado. En Apocalipsis Dios crea un nuevo cielo y una nueva y ya no hay pecado más. En Génesis encontramos que Satanás está presente, pero en el Apocalipsis Satanás y el pecado son juzgados y destruidos. En Génesis la muerte entra, pero en Apocalipsis me encanta como dice en el griego, la muerte es muerta. Así dice el griego, la muerte es muerta. Gloria a Dios. En Génesis el hombre y los pecadores pierden comunión íntima con Dios, pero en Apocalipsis el pueblo de Dios lo puede amar y lo puede servir libremente, porque ahora somos hijos de Él en un pacto incondicional para siempre. Para siempre. Así que, hermano y hermana, yo te digo, con lo que te dije al principio. ¿Qué te dije al principio? La verdad central. Conoce la gran historia de jardín a jardín y sé transformado por ello y transforma a otros a través de ella. ¿Lo podemos decir todos juntos en voz alta? Allí está en la pantalla. Conoce la gran historia de Dios de jardín a jardín. Sé transformado por ella y vive para transformar a otros con ella. Padre, gracias te doy por este día, por tu palabra, por tu verdad, por hablarnos, Señor, por enseñarnos que tú, Jesús, tu Hijo es la llave para el rompecabezas de las palabras de Dios. Todo apunta a Jesús, se consume en Jesús. Padre, gracias por ello. Yo oro, Señor, que a través de este mensaje hayamos podido entender la estructura de la Biblia. 5:12, 5:12, 4:1, 21:1 y también crecer en nuestro amor por ella. Esta es tu iglesia, Señor. Tú la edificas, tú la levantas. A ti la gloria y la honra, Señor. Que podamos salir de aquí como tu iglesia, luz del mundo. Ponte de pie y canta conmigo esta canción.